Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Extra Noticias. Es un gusto poder informarle y vamos a iniciar de inmediato con la entrevista que tenemos en esta mesa de análisis. Vamos a hablar esta noche acerca de un término curioso que se escucha poco: pobreza digital. ¿Qué significa eso? Y para explicarnos acerca de esta investigación se encuentra con nosotros Maricruz León, investigadora y estadística de la Universidad de Costa Rica. Gracias por acompañarnos, Maricruz. Buenas noches. Gracias a ustedes por la oportunidad. Buenas noches y espero que les guste el término pobreza digital y su conocimiento. Es bastante curioso, pero además lo interesante es que nos brinda mucha información que podemos utilizar a favor para crecer, para aprovechar las oportunidades que tenemos además en este momento en el país, Maricruz. Y empecemos probablemente por esa parte, ¿verdad? Cuando hablamos de pobreza digital y luego que ustedes analizaron los datos del estudio que vamos a profundizar, ¿a qué nos referimos con esto? Sí, pobreza digital es un término relativamente nuevo. En realidad hay muchos estudios sobre pobreza. A nivel nacional está la pobreza con la línea pobreza que calcula el INEC y también está la pobreza multidimensional. En este caso, la pobreza digital se refiere más a la carencia en el acceso y uso de los dispositivos y servicios de telecomunicaciones. Todo lo que es computadora, internet, celulares, tablets y todo ese tipo de tecnología y servicios. Muchos hogares tienen una carencia en el uso de este tipo de dispositivos y de servicios, entonces quisimos hacer una aproximación de lo que es la pobreza digital. Y es que, vamos a ver, tenemos estimaciones y se habla muchísimo de que conocemos en el país, de que en zonas alejadas no hay tanto acceso, no hay tanta facilidad, pero ahorita en este informe que ustedes hacen realmente tenemos los datos que nos dan un poco más de certeza. Y realmente esta cifra, 7 de cada 10 hogares rurales en Costa Rica viven en pobreza digital, nos da muchísima información, ¿verdad? Que podemos empezar a desmenuzar, si podemos decirlo de alguna manera. ¿Cómo llegan ustedes a estos datos? ¿De dónde se toman además para poder tener la información? Sí, esta fue una investigación de la maestría en estadística. Gracias a posgrados UCR se ha dado más divulgación de esta investigación. Esto es un índice que se propuso hacerlo con información que tenemos a la mano. Información de la encuesta de hogares y la información de la encuesta de ingresos y gastos. Con estas dos fuentes de información creamos un índice que lo que trata es de clasificar los hogares según la pobreza digital. Entonces combinamos dos grandes dimensiones, una dimensión de acceso y uso en los hogares de estos dispositivos que ya le mencioné, y hay otro componente que es el gasto. Recordemos que también tener un servicio de internet, un servicio de televisión por cable, etcétera, tiene un costo. Entonces hicimos una agregación de gasto en estos servicios. Con estas dos dimensiones creamos este índice, que con este índice pudimos clasificar a los hogares según el nivel de pobreza digital. Este es un índice que va del valor de 0 a 100 como una, digamos, calificación del hogar. A mayor número, más cercano a 100, el hogar es más pobre digital. A menor número es menos pobre digital. Y además hay una clasificación en grupos de pobreza digital. Por eso uno de los hallazgos fue que en la zona rural es muy grande el porcentaje de hogares catalogados como en pobreza digital. Hay que considerar también que esto es un estudio agregado, entonces hay variables que tal vez están relacionadas con otros indicadores de pobreza y hay otras que no tanto con esos indicadores de pobreza. Y si lo analizamos, bueno, viendo un poco los términos que ustedes también han desarrollado, vemos aquí, por ejemplo, algunos hallazgos. 8 de cada 10 hogares no cuentan con una tablet, por ejemplo, que es, podríamos pensar, un dispositivo sencillo, no tan caro como una computadora, pero ni siquiera tablet hay. Sí, encontramos que hay ciertos dispositivos que tal vez la población no considera importantes. La tablet tuvo un gran auge después de la pandemia. Estos son datos que son del 2018, entonces son previos a la pandemia. Con la pandemia conocimos que hay ciertas déficits en lo que es tener dispositivos en los hogares. Claro. Antes de la pandemia, probablemente en un hogar había una computadora para todo el núcleo del hogar.
Después de la pandemia y durante la pandemia vimos que habían hogares donde no hay prácticamente un dispositivo por persona. Y ahí esto nos dio la luz de que hay un problema de hacinamiento tecnológico. ¿Qué quiere decir eso? Vimos que habían hogares donde hay, como les repito, un solo dispositivo y hay tal vez 3 niños, 2 personas adultas que están utilizando el mismo dispositivo. Este dispositivo resulta insuficiente para muchas de las labores de escuela o tal vez de trabajo que tiene el hogar. Entonces fue un tema que revisamos y que vimos que tenía una carencia de algunos dispositivos. También está el aspecto de las computadoras, tanto de escritorio como también portátiles, que hay hogares donde tienen esta carencia. Por el contrario, fue y esperado que la tenencia celular fuera más fuerte en todos los hogares. Exacto. No, y es bastante alto, por ejemplo, un 85% que no posee computadora de escritorio. Creo que esto es una tendencia que ya la vivimos, Correcto, ¿verdad? sí. Va pasando a tener una computadora de escritorio en la casa, por lo menos, sí. Sí, se ha vuelto un poco obsoleto el uso de una computadora de escritorio porque tiene una movilidad menor que tal vez una computadora portátil. Sin embargo, también es de utilidad tener uno de estos dispositivos cuando en el hogar hay más personas que ocupan de este tipo de dispositivos. Vamos a revisar una información que tenemos en pantalla justamente para detallar algunos de los aspectos más importantes de este estudio. Precisamente que tenemos algunos datos en una información, compañeros, si tenemos por ahí. Aspectos generales, bueno, que era básicamente lo que comentábamos al inicio, 70% de los hogares viven pobreza digital. Y esto, por supuesto, que nos refleja estas brechas de acceso y el uso de tecnología informativa y brechas geográficas, ¿verdad? Que ya definitivamente nos confirma esta información que, como bien decíamos, se conocía, se hablaba, pero no teníamos tanta certeza. Exacto. Tal vez aquí algo que es importante aclarar es que este estudio es a nivel de hogar. Hay otros estudios a nivel nacional que hablan de brecha digital, pero brecha digital a nivel nacional. En este caso nosotros estamos hablando propiamente de hogares. Entonces, esa es parte de la riqueza que tiene este estudio, donde podemos ver ya identificar un hogar, qué nivel de pobreza digital tiene, cuáles son sus carencias, en qué se le puede tal vez colaborar con alguna política pública para que esa brecha o ese nivel de pobreza disminuya un poquito. Sí, y es que vemos realmente cuál es esa capacidad entonces de tener a mano la tecnología realmente. Si no está en los hogares, ¿verdad? Difícilmente, o aunque estén en sitios públicos, no es lo mismo que la tengamos al momento que la necesitamos. Por ejemplo, una escuela, un niño, un estudiante. Exacto, la disponibilidad dentro del hogar es fundamental. Hay varios estudios, tanto de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, que indica la importancia de tener acceso a este tipo de tecnologías y que se está desarrollando y que está muy ligado con el desarrollo de los países, con el desarrollo de la población. Es una manera de poder salir incluso de la pobreza a nivel económico también, y el nivel de desarrollo de estos hogares con mayores accesos es mucho mayor a hogares sin este acceso a estos dispositivos. Y aquí estamos viendo otro dato también, el televisor todavía está presente en los hogares, una fuente de información, y equipo de sonido, radios también. Aún ahí. están, sí, son los más comunes en los hogares. En este momento, prácticamente en todos los hogares hay un televisor o un equipo de sonido. Y aquí hablamos dentro y fuera del área metropolitana. A nivel nacional, este estudio tomó la encuesta de hogares y la encuesta de ingresos y gastos, que son estudios que se hacen a nivel nacional, tiene representación regional y también por zona urbana y rural. Y vamos ahora a la otra parte que usted nos explicaba también, Maricruz, el gasto que se hace en tecnología. ¿Cómo fue que se determinaron esos datos? Bueno, vamos a repasar antes de ir a esta información. 8 de cada 10 hogares no cuentan con tablet, que era lo que mencionábamos. El 85% no tiene una computadora de escritorio, ¿verdad? Era lo que mencionábamos en este caso. El dispositivo más frecuente, el televisor. 4 de cada 10 hogares tienen radio, que eran parte de las cifras que estábamos repasando. Ahora comentamos entonces acerca de este gasto promedio. ¿A qué se dedican esos gastos? Sí, nosotros lo que hicimos en esta investigación, tomamos la encuesta de ingresos y gastos, tal vez para explicarles un poquito de esta encuesta realizada por el INEC, lo que hace es una medición de los gastos que hacen los hogares en un montón de aspectos y un montón de servicios y productos.
Para este caso particular, lo que se realizó fue una suma de todos los artículos, servicios, dispositivos, etcétera, que están asociados a lo que es tecnología. Eso va desde una computadora, un celular, una tablet, el servicio en tal, como el servicio de telefonía, incluso de telefonía fija, y ciertos aspectos que son necesarios a veces para que lo olvidamos, una llave malla, un disquete, una impresora, todos estos son gastos relacionados con lo que es tecnología. Entonces, hicimos una sumatoria a nivel de hogar, en cuánto gasta un hogar aproximadamente por mes en estos dispositivos. Con esta información empatamos y complementamos este índice de pobreza digital. Y tienen un monto promedio, digamos, se determinó. Sí, claro. A nivel nacional, el gasto promedio mensual de los hogares es aproximadamente 49.000 colones. Sin embargo, sí encontramos algunas diferencias por la zona urbana y la zona rural, que tal vez no sé si tienen ahorita la información aquí. Esa no la tenemos aquí, pero podemos irla comentando, Maricruz. Sí, a nivel de la zona urbana, el gasto son cerca de 55.000 colones mensuales en todos estos servicios que les expliqué. Okay. Y a nivel rural son 36.000. Entonces vemos que hay una brecha bastante grande por zona en cuanto al gasto. El gasto en la zona urbana es un 50% mayor que el gasto que tenemos en la zona rural. Y esto se ve muy fuerte y se nota que hay ciertos gastos en ciertos servicios, en ciertas tecnologías que casi no se presentan. Eso le iba a preguntar, no sé si lo tienen desagregado así en eso para saber exactamente en por área en qué se invierte más, por ejemplo. No lo tenemos todavía por área, sin embargo es una pregunta muy válida y que se puede ahondar para futuro. La encuesta de ingresos y gastos creo que en diciembre volvió a salir nuevos resultados que podemos volver a analizar y actualizar ese monto, porque esta es una encuesta que es cada 5 años, entonces puede haber cambiado mucho desde el 2018 a la actualidad que es. Y este año, si mal no recuerdo, esta última cifra incluía datos, por ejemplo, gastos en aplicaciones móviles, por ejemplo, que es algo que ya es mucho más frecuente en los hogares también. Exacto, también es parte de lo que se ha evolucionado. La Unión Internacional de Telecomunicaciones tiene un listado de todos estos dispositivos que caen dentro de la categoría de tecnología. Parte de eso está todas esas suscripciones a esas aplicaciones, a esos servicios que son digitales y que antes no estaban, tal vez no se midieron en el 2018 y ahora en el 2024 sí fue medido con la encuesta nueva de ingresos y gastos. Y una relación también importante que ustedes realizan es por nivel educativo. ¿Qué relación tiene esto también con el índice de pobreza digital? Sí, observamos, como en muchas otras dimensiones de la sociedad, que la educación es un motor de poder salir de una pobreza o de una condición de pobreza. En este caso, pobreza digital, notamos que aquellos hogares donde el jefe de hogar tiene un nivel educativo superior, conforme tenga mejor nivel educativo, es menos propenso que sea pobre digital. Por el contrario, aquellos hogares donde el nivel educativo es menor, puede ser primaria o secundaria, es más propenso que el hogar sea pobre digital. Y veíamos también una diferencia con respecto a mujeres jefas de hogar. Ahí también hicieron un apartado. Sí tenemos una comparación según el sexo del jefe de hogar. Sin embargo, notamos que son proporciones muy similares en cuanto al nivel de pobreza. No podemos decir que sea significativa esa diferencia entre el jefe de hogar varón y el jefe de hogar mujer. Son muy parecidas, sin embargo, sí hay una ligera tendencia mayor en esos hogares que son de mujeres jefas de hogar. Y por edad también hay una relación interesante. Sí, fue interesante encontrar dos aspectos contrarios. Entonces, hogares cuyo jefe era muy joven y hogares cuyo jefe sea más adulto, son más propensos a tener una pobreza digital en su hogar. En cambio, los más adultos y los más jóvenes. Exacto, sí. Hicimos análisis por grupos de edad y notamos que menores de 25 años, hogares con jefes de menores de 25 años y hogares con jefaturas de 55 más, hay más cantidad de hogares
en pobreza digital. En cambio, el segmento como entre 35 y 44 años, si los jefes están en ese rango, es menos la cantidad de hogares que están en esa condición. Maricruz, y no sé si lograron determinar alguna relación también con el ingreso económico de los hogares, ¿verdad? Porque a veces influye definitivamente en el gasto también de las familias que dedican a esta proporción, que pues no es vital, ¿verdad? Podríamos decirlo, no es alimentación, por ejemplo, exacto, pero que también representa un tema importante en la actualidad. Sí, notamos más que todo cuando hicimos la relación con el ingreso y el gasto, que hay una relación bastante fuerte. Como usted lo menciona, es muy probable que un hogar que tenga mayores ingresos tenga más posibilidad de tener un servicio o un dispositivo determinado. Y eso se da precisamente en este estudio. Se notó que hogares con un ingreso un poco mayor gastan más en estos dispositivos y por ende tienen menos propensión a ser pobres digitales. Y aquí vemos también, bueno, un tema que está ahí también relacionado, pero que tal vez usted nos puede explicar mejor. Cuando hablan ustedes de condición de actividad del jefe o la ocupación de esa persona que lidera un hogar también, ¿cómo se comporta este índice? Sí, en este índice, como le estaba comentando, hay un componente muy fuerte que es el gasto. A la hora de estimar el gasto, consideramos hogares que tengan jefe ocupado y jefe no ocupado para tener una estimación un poco más precisa del gasto que tengan un hogar. Que ahí tal vez para explicar un poco a la gente, ¿verdad? Es las personas laborando, podemos decirlo, ¿verdad? Si se puede traducir así la palabra ocupada o no necesariamente. No, es que tiene que estar en condición de trabajo. Trabajo, exacto. Está trabajando. Los otros son que sea que está fuera de la fuerza laboral o que puede ser que esté pensionado, por ejemplo, exacto, en ese caso. Exacto. O que definitivamente no tenga trabajo en ese momento. Entonces, sí hay una relación fuerte. Si en el hogar el jefe está ocupado, tiene menos posibilidad de estar en este grupo de hogares en pobreza digital. En cambio, aquellos que tengan un jefe desocupado o fuera de la fuerza laboral, sí son más probables de que sean hogares en pobreza digital con condiciones más limitadas. Maricruz, y ya viendo un poco estos datos, el análisis que usted nos hace, ¿por qué es fundamental que sigamos, como usted bien lo decía, monitoreando, revisando ahora los datos que se están actualizando con respecto a este ingreso de las familias y el gasto que hacen en temas de tecnología? Sí, este estudio realmente ha dado mucha luz porque no se tenía esta información. No se tenía para poder ayudar, de cierta manera, que sea un insumo, tanto para empresas privadas como para instituciones del gobierno, tener una política más fundamentada en datos. Información que tal vez no se conocía anteriormente. Y esto viene a ayudar a que la toma de decisiones o a la generación de política sea más enfocada, que sea un monitoreo, nos puede ayudar a monitorear la situación del país, la situación de los hogares también, y que sea replicable en el futuro. Eso es un aporte bastante significativo, más que todo porque la importancia de tener datos y tener datos adecuados para tomar decisiones es fundamental en cualquier ámbito. Y aquí pensamos, por ejemplo, en el sector educativo. Por ejemplo, qué datos, qué información brinda esto para el sector educativo con respecto al alcance que tengan los menores dispositivos tecnológicos en su casa? Sí, hay una parte importante en el estudio. El estudio tomó un componente de uso. El componente de uso, por la naturaleza de la encuesta de hogares, pregunta si todos los miembros usaron alguno de estos dispositivos. Esto está regido para personas mayores de 5 años. ¿Qué es lo que pasa? Hay hogares tal vez donde el uso de estos dispositivos no es tan fuerte, tanto a nivel educativo o personas que están en la parte educativa, o sea, que están todavía estudiando, como personas fuera de ella. Eso es importante porque una persona que tenga acceso, que tenga uso y sobre todo un uso adecuado de las tecnologías puede desarrollarse. Lamentablemente esto es un aspecto que nos queda un poco corto por la naturaleza de la encuesta. Es poco la información que tenemos sobre el uso.
Lo único que se pregunta en la encuesta es si usó o no el dispositivo. Pero para qué lo usó ya es una parte más amplia que se desea desarrollar en el futuro. Que ojalá este tipo de investigaciones, porque hacemos una encuesta que es realizada por el INEC, incluya más ese tipo de información para saber qué tipo de uso hacen las personas de estas tecnologías, que no solamente sea para cosas de ocio, sino que también sea algo educativo, formativo, para facilidad de trámites, etcétera. Hay un montón de aspectos del uso que queda un poco limitado en este estudio, lamentablemente, por la naturaleza de la encuesta. Y queda claro, digamos, en los datos, el uso, por ejemplo, de los teléfonos inteligentes que ya últimamente tienen tanta popularidad, ¿verdad? Y tienen muchos usos en los hogares. Sí, claro. La encuesta de hogares lo que pregunta es si utilizó el celular. Y también, bueno, parte de lo que pregunta es el tipo de celular y también el servicio que tiene. Si es prepago, pospago. Si utiliza, por ejemplo, internet desde un dispositivo móvil o si tiene ya una conexión fija en su casa. Entonces es parte también de las variables que están dentro de este índice. Y para el tema de, usted bien lo mencionaba, empleabilidad, por ejemplo, estamos en una era, se habla ya de inteligencia artificial, definitivamente. ¿Qué datos también se pueden relacionar que nos da una guía de cómo está el país, por ejemplo, en ese alcance? Sí, parte de estos estudios es conocer un poco cómo se comportan las poblaciones. La población de Costa Rica está migrando mucho a ese tipo de empleo, que es teletrabajo. Sin embargo, obviamente el teletrabajo, una herramienta importantísima para que se desarrolle es tener una conexión a internet, tener un dispositivo móvil en la casa. Entonces, eso nos ayuda a monitorear si realmente esas tecnologías están ayudando o están guiando a la población a estar en este tipo de segmento de población de trabajo remoto, de trabajo a distancia. ¿Hacen ustedes algún tipo de recomendación, conclusiones a partir de estos datos también a nivel de política pública, por ejemplo? Sí, una de las recomendaciones es, se incentiva a que se siga midiendo este indicador. Claro. Con las referencias que tenemos nuevas, también queremos que sea tomado, considerado por las instituciones públicas para un monitoreo, para su toma de decisiones, para la generación de política. Eso nos ayuda mucho. Es importante siempre tener presente que cuando una decisión se toma con datos, fundamentado en datos, tiene un mejor alcance. Entonces, la recomendación es para las instituciones públicas relacionadas con el tema de telecomunicaciones y de tecnología que lo considere a futuro para su planificación, para su toma de decisiones. Y finalmente, Maricruz, también con respecto a brecha por edades, a veces vemos a adulto mayor, ¿verdad? Que muchas veces pensamos si realmente están incorporándose a sumarse más a usar dispositivos tecnológicos. ¿Esto evidencia algún uso también de población mayor de este tipo? Sí, tenemos indicios de que a nivel de personas un poco mayores le tienen más miedo a la tecnología. Entonces, eso es parte de lo que hay que hacer para educar a esas personas, educar a que la tecnología no hay que tenerle miedo, hay muchos beneficios, pero también hay que educarlo de que tenga cuidado con ciertos problemas que se han dado y que son conocidos, todo lo que son las estafas por medios electrónicos. Entonces, a nivel de población mayor, sí hay que educarlos, incluirlos dentro de todo lo que es los beneficios que tiene la tecnología. El uso de tecnologías también ustedes mencionan, el esfuerzo tecnológico que hacen muchas familias, ¿verdad? Porque es que me devuelvo tal vez aquí al ingreso o al gasto más bien que hacen las familias para reiterarlo, Maricruz, porque creo que es interesante. 49.000 colones estábamos hablando. A nivel nacional. A nivel nacional, promedio mensual, estamos hablando ahí. Correcto. ¿Y fuera del área metropolitana o zona rural? El GAM son 56.000, 55.000 colones aproximadamente, y en la rural son 36.000 colones. Y ahí estamos hablando entonces de todos estos servicios también, de telefonía o incluso compra, puede ser de algunos dispositivos. Compra de dispositivos, compra de celulares, paquetes de telefonía, por ejemplo, todo eso está incluido en este gasto.
tanto servicios como dispositivos. Todo está incluido en la parte del gasto. Y son datos post pandemia, estamos viéndolo acá. Son prepandemia, prepandemia porque la encuesta de ingresos y gastos fue realizada en el 2018, de 2018 a 2019. Probablemente veremos un crecimiento si analizamos los datos más recientes. Exacto, probablemente haya un cambio bastante significativo. Esto es un estudio meramente exploratorio, que la idea es seguirlo replicando en el futuro y tener la certeza de cómo ha cambiado esta dinámica, exacto. además, que está en constante crecimiento, ¿verdad? Y cada vez vemos muchísimo cómo los hogares se van adaptando a las diferentes tecnologías en la medida de sus posibilidades. Sí. Maricruz León, investigadora y estadística de la Universidad de Costa Rica, muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias por el espacio y agradecerles a Posgrados de UCR, que fue el promotor de la divulgación de esta información. Muchísimas gracias. Muchas gracias.